Conociendo a Dios es nuestra serie que iniciamos ya en septiembre y todavía nos falta un buen rato, mis amados hermanos. Ciertamente es inagotable el tema, pero hay que ponerle un límite, ¿verdad? El que el Señor marque para que nosotros conozcamos más a Dios. Y hoy veremos el tema número 12 de esta serie, tema número 12 de la serie Conociendo a Dios. Y el título del tema de hoy es Él es grande. Él es grande. Acompáñame por favor en su Biblia, en su Biblia al segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 7, y desarrollaremos a lo largo de la próxima hora, con el favor de Dios, el significado de que Dios es grande. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y vamos a leer, por favor, el versículo 22. Yo lo leeré en la versión Reina Valera actualizada. Y dice así, segundo de Samuel 7:22. Por tanto, tú eres grande, oh Señor Dios, porque no hay nadie como tú, ni hay Dios aparte de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Lo vuelvo a leer. Por tanto, tú eres grande, oh Señor Dios, porque no hay nadie como tú, ni hay Dios aparte de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, nuevamente por permitir congregarnos, sabiendo, Señor, que hay tanta gente que quisiera y no puede hacerlo. También hay gente que puede y no quiere. Pero tú has puesto en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, por la gracia que tienes sobre nosotros, Señor. Y eso estamos agradecidos, Padre, que nos permitas estar, Señor, congregados, ya sea aquí presencialmente, ya sea virtualmente, para estudiar tu palabra, el mensaje que tienes para nuestras vidas en este día de hoy. Padre bendito, danos el entendimiento, Señor, de lo que debemos comprender, de lo que debemos aprender en este día, Señor, y que no sea solamente un conocimiento que resida en nuestra mente, sino que también, Padre, en nuestro corazón y también dicte nuestra voluntad conforme a lo que hoy aprenderemos de ti. Que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, Señor, y nos ayude, Señor, a alcanzar la iluminación de tu palabra, Señor, para que haya luz en nuestro interior a través de este mensaje. Te damos gloria, honra y alabanza por lo que hoy nos vas a hablar, por lo que hoy nos vas a enseñar y lo que nosotros vas a manifestar, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Entonces leímos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22, cómo David está alabando al Señor porque Dios le promete tener una casa estable. Dice que su descendencia va a edificarle una casa y un trono, dice que no tendrá fin. Y entonces, en correspondencia a esta promesa del Señor, David se expresa de esta manera como leímos. Por tanto, Señor, tú eres grande, porque no hay nadie como tú, ni hay Dios aparte de ti, conforme a todo, y aquí fíjese lo que dice, lo que hemos oído con nuestros oídos. Es decir, que tú y yo, conforme lo que escuchemos, conforme lo que oigamos de Dios, tendremos el concepto de lo que Él es. Aquí David está expresando, tú eres grande, más grande que todo, no hay otro Dios como tú, conforme lo que hemos oído. Por eso la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquel que oye
la palabra de Dios, aquel que oye acerca de Dios, entonces tendrá un concepto más preciso de lo que es Dios comparado con alguien que no escucha a Dios en su palabra. Por eso David dice, conforme hemos oído, sabemos que tú eres grande. Así es que el concepto correcto acerca de Dios viene por oír lo que Dios dice de sí mismo. Es importante, por lo tanto, que tú y yo tengamos el conocimiento correcto de Dios. Si tú y yo no escuchamos la palabra, si tú y yo no escuchamos lo que la Biblia dice acerca de Dios, entonces no tendremos un concepto correcto acerca de Dios. Y esto no significa solamente que la escuchemos, sino significa también que la creamos, que la recibamos y la hagamos parte de nuestra vida. De otra forma, no dejará de ser más que una teoría. Pero cuando la palabra de Dios nosotros la recibimos por la fe y a través de su Espíritu Santo alcanzamos el entendimiento del significado, entonces esa teoría se vuelve una realidad en nosotros y llegamos a conocer mejor a Dios de aquel que no escucha la palabra. Mucha gente tal vez ha escuchado de Dios, pero tal vez ha escuchado cosas equivocadas de Dios o no tiene el entendimiento, como lo dije, que el Espíritu Santo nos trae esa iluminación, nos quita las vendas que nos cegaban, nos hace conocer la verdad y esa verdad se vuelve parte de nuestra vida. Sin embargo, hay gente, y yo creo que es la gran mayoría, que tiene ideas equivocadas de Dios, ideas distorsionadas de lo que realmente es Dios. Yo le puedo decir como testimonio personal, y tal vez usted se identifique conmigo, que años antes, creyendo yo ser cristiano, escuchando acerca de Dios, tenía muchos conceptos equivocados de lo que es Dios. Ahora, gracias al Señor y gracias a su palabra, tengo un mejor entendimiento de lo que realmente es Dios. Y a través de esta serie, el propósito es que usted y yo conozcamos más a Dios como realmente Él es. No como pensamos, no como imaginamos, no como tal vez alguien equivocadamente nos enseñó, nos dijo, sino como la palabra de Dios dice que Él es. Habrá muchas cosas que podamos ignorar. Habrá muchos aspectos de la vida que usted y yo desconocemos. Y podemos decirnos sin temor a ser avergonzados que somos ignorantes. Háblame usted, por ejemplo, de mecánica automotriz, por ejemplo. Soy un ignorante. Aquí hay gente que sabe de eso. Aquí hay gente que sabe de arquitectura, hay gente que sabe de contabilidad, hay gente que sabe de enfermería, cocinar, en fin. Hay muchas cosas que seguramente tú y yo ignoramos. Y en eso somos ignorantes. En la construcción, en la electricidad, en la reparación de equipos, etcétera, etcétera. Somos ignorantes. A lo mejor algunos habrá que ni siquiera saben utilizar un teléfono celular o un teléfono inteligente, como se les dice hoy. Somos ignorantes. Pero sabe, hay ignorancias que no traen consecuencias. Tal vez nos hagan la vida un poco más difícil, más pesada. Tal vez sufriremos de incomodidades por no saber ciertas cosas que nos gustaría saber, o que en su momento tal vez no decidimos estudiar una carrera profesional y eso nos puede tener consecuencias en nuestro presente, en nuestro futuro, que si hubiéramos previsto, tal vez no estaríamos sufriendo o batallando si hubiéramos hecho algo para quitar esa ignorancia.
Y sabe, sí puede dificultarnos la vida, sí puede hacernosla, como le dije, pesada, pero no es trascendente para la eternidad. Sin embargo, hay algo que sí trasciende, cuya ignorancia es mortal. Me refiero a conocer o desconocer, según sea el caso, a Dios. Quien desconoce a Dios está en peligro de muerte. Eso sí es importante. No sabremos de mecánica, no sabremos de astrofísica, no sabemos de ingeniería, no sabremos de negocios, pero si sabemos de Dios, eso sí trasciende. Y ahí, mi amado hermano, mi amada hermana, usted y yo no podemos ser ignorantes. No se permite ser ignorante en el conocimiento a Dios, porque está en peligro su vida y la vida de los suyos. Podemos ser neófitos en muchas cosas, pero en el conocimiento de Dios, ahí no podemos fallar. Y la pregunta no solamente es cuánto o qué tanto o qué tan bien conocemos a Dios. Ya le dije que es un tema inagotable. Confío que a través de esta serie o a través de lo que hemos publicado en nuestro grupo, predicado aquí cada domingo, usted y yo hemos avanzado en nuestro conocimiento de Dios. Pero no se trata solamente de cuánto, qué tanto o qué tan bien conocemos a Dios, sino la pregunta en realidad es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Esa es la pregunta importante. No qué tanto sabes, sino qué haces con lo que sabes. ¿Vives como vive un hijo de Dios? ¿Vives como a Dios le agrada que vivas? ¿Vives como tú sabes por lo que conoces que deberías vivir? ¿O solamente está como una teoría? Ahí es donde tenemos que poner atención, mis amados hermanos, y vivir la vida conforme al conocimiento que tenemos de nuestro Señor. ¿Es acaso Dios quien gobierna nuestra voluntad, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros planes? Cuanto más conozcamos tú y yo a Dios y cuanto más creamos en Él, le creamos a Él, por supuesto que más le vamos a admirar, más le vamos a amar, más le vamos a honrar y a venerar. Nuestro conocimiento, nuestra fe, nuestra sujeción a lo que sabemos de Él se reflejan en nuestras prioridades, en nuestros intereses y en nuestros propósitos. Nuestro carácter refleja, escúchame bien, nuestro carácter refleja que tanto conocemos a Dios y que tanto le creemos a Dios. Hay gente que sabe, olvídese, son catedráticos en la Biblia, son maestros en teología, pero su vida no refleja su conocimiento. Así es que, ¿qué tanto sabemos de Dios? ¿Qué tanto le creemos a Dios? Se va a reflejar en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras preferencias, en nuestros propósitos y voluntades. Se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, dedicación para poder conocerle mejor y tener una mejor relación con Dios. Porque cuanto más le creamos, cuanto más le conozcamos, cuanto más confiemos en Él, más gozo y más paz y más contentamiento tendremos en nuestra vida. Así es que, mi amado hermano, mi amada hermana, les exhorto a que sigamos profundizando en nuestro conocimiento a Dios y en nuestra creencia de Dios y viviendo la vida conforme lo que vamos conociendo de Él.
Bueno, esta fue la breve introducción para el tema. Ahora sí, Dios es grande. La Biblia tiene muchas referencias acerca de la grandeza de Dios, de que Dios es grande. Y quiero que vayamos juntos a leer algunas de estas referencias. Vaya conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo número 8. Veremos algunos pocos pasajes, hay muchos que hablan de Dios como grande, pero quiero que leamos unos cuantos solamente para darnos una idea de lo que dice la Biblia respecto a la grandeza de Dios. Salmos 8, versículo 9 dice: oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Sigamos aquí en Salmos, pero vayamos ahora al Salmo 86, por favor. Salmo 86, otro pasaje que nos habla acerca de la grandeza de Dios. Pero leamos ahora el versículo 10 del Salmo 86. Nuevamente refiriéndose al Señor, a nuestro Dios, dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Dios, aquí le dice: tú eres grande. Un par de salmos más. Vayamos ahora al 145 y vea qué interesante que en los salmos, que son cantos de alabanza y adoración a nuestro Señor, se expresa continuamente esta grandeza, esta magnificencia de nuestro Señor. Salmo 145, versículo 3. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Esta palabra inescrutable significa que no se puede medir, que no se puede dimensionar, que no se puede estimar, que no se puede sopesar, sino que es, digámoslo así, infinita. Es ilimitada su grandeza, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Por último, 147 de los Salmos. Salmos 147, versículo 5, se fija, es la misma expresión o similar a lo que hemos leído. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento, así como decía hace un momento que su grandeza es inescrutable, es infinita, no se puede medir. Aquí habla de el entendimiento, la sabiduría, la ciencia de Dios. Él es infinito. Grande es el Señor. En resumen, grande es nuestro Dios. Pero ¿qué significa grande? Según el lenguaje actual en el diccionario, podemos encontrar que grande, que es una palabra común que creo que todos usamos cotidianamente, grande es algo que supera en tamaño, importancia o relevancia a lo común y a lo regular. Lo vuelvo a leer. Grande en el diccionario dice que es algo que supera en tamaño, importancia, relevancia a lo común y regular. Es decir, algo que sobresale, algo que está más allá de lo común, de lo regular, de lo promedio. Eso es algo grande. Y repito, lo utilizamos en muchas expresiones, como veremos más adelante. Supera en tamaño, en dimensión, en peso, en importancia, en trascendencia, en relevancia, lo común, lo regular, lo ordinario o lo promedio. En la Biblia, esta palabra que encontramos en el Antiguo Testamento, traducida al español como grande, es una palabra hebrea que es gadol, con G, gadol, G-A-D, de dedo, O-L, gadol. Y no solamente significa grande, gadol en hebreo, sino también significa alto,
excelente, en extremo, mayor o vasto. Alto, excelente, en extremo, mayor o vasto. También se puede traducir esta misma palabra que encontramos en español como grande del hebreo original con que fue escrita la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, como le digo, la Biblia dice que Dios es grande, pero tal vez nuestro entendimiento de lo que es grande, si lo consideramos con la definición del diccionario, queda corta con lo que en realidad significa que Dios es grande. La Biblia dice que Dios es grande, lo acabamos de leer. Pero no significa que la grandeza de Dios o el tamaño o la estatura o la dimensión de Dios es algo que tú y yo podamos alcanzar. No es algo que solamente sobresale, como decíamos, por lo común, lo regular y lo ordinario, sino que Dios es inmensamente grande. La palabra, utiliza la palabra grande para que tú y yo lo entendamos, pero grande en nuestra mente humana no es tan grande como en realidad Dios es. Ya lo dijimos en otra ocasión, nuestro lenguaje no expresa con suficiencia lo que Dios es. Dios utilizó nuestro lenguaje para que podamos entender y conocer acerca de Él. Él, digamos, se bajó a nuestro lenguaje y nos dio términos que pudiéramos comprender. Pero esos términos o nuestro lenguaje humano no expresa con suficiencia lo que Dios es. Por eso, grande no es como normalmente tú y yo pensamos. Alguien grande en estatura, alguien grande en peso, alguien grande en medidas, alguien grande en edad. Él es nuestro Señor inmensamente grande. No es como, por ejemplo, algunos recordarán, los menos jóvenes, de ese programa que se llamaba Plaza Sésamo. ¿Sí? Ya en un futuro hablar de esto va a ser algo totalmente desconocido. Creo que para las nuevas generaciones no saben qué era Plaza Sésamo, pero usted recordará que era un programa en cierta forma didáctico, ¿verdad? Que pretendía enseñar con juegos, con canciones a los niños, los números, las letras, las palabras. Y había una que era de comparativos, ¿no? ¿Y se acuerda? Bueno, tal vez no se acuerda, pero yo me acuerdo que decía cerca o lejos, ¿no? Y se iba allá, no sé si era Archibaldo, quién era el que se iba hasta allá. Y pequeño y grande, y hacían como un comparativo, o más grande, ¿sí? ¿Se acuerda? No es así con respecto a Dios, no es que seamos pequeños y Dios es más grande, no, Él es infinita, incomparable, inigualablemente grande. Más de lo que tú y yo podemos imaginar. Por eso, tenemos que entender que nada ni nadie se puede aproximar, acercar a ser tan grande como Dios lo es. Por ejemplo, vaya conmigo a Isaías capítulo 66. Comparativamente hablando, aunque ya lo dijimos unas semanas anteriores, que Dios es incomparable, no se puede comparar con nada ni con nadie, pero solamente para que nosotros en nuestra limitada mente humana tengamos una referencia o un mejor entendimiento, la Biblia compara a Dios con ciertas cosas para que lo podamos comprender. Isaías, ¿qué le dije? Gracias. Isaías 66. El último capítulo del libro de Isaías, versículo 1. Vamos a ver algunas referencias en la palabra de qué tan grande, si pudiéramos hacer esta comparación, que repito, no aplica para Dios, pero qué tan grande es Dios
con relación a otras cosas que sí conocemos. Isaías 66, versículo 1 dice: así ha dicho el Señor. Fíjese, Él mismo lo dijo. Dios mismo expresó lo siguiente: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Fíjese, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. La tierra para Dios es como polvo, es estrado de sus pies. Para que nos demos una idea de la magnitud, de la dimensión de lo que Dios es nada. Entonces Dios es más grande que la tierra. Y mire que ya es algo muy grande con lo cual estamos comparando al Señor. Otra referencia acerca de esta grandeza aquí mismo en Isaías, pero regrese conmigo al capítulo 40. Dios más grande que la tierra, capítulo 40 de Isaías, versículo 12, por favor. Como título en esta sección de la Biblia, los traductores pusieron la incomparable majestad del Señor. Isaías 40, 12 dice así: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y calculó la extensión de los cielos con su palmo? ¿Quién contuvo en una medida el polvo de la tierra y pesó los montes con báscula y las colinas en balanza? Por supuesto se está refiriendo al Señor. Entonces Dios es más grande que la tierra, y aquí vemos que más grande que las aguas. Dios es más grande que el mar, Dios es más grande que el cielo. Aquí lo refiere Isaías 40:12. Que para nosotros ya es algo inmenso, es enorme, es inabarcable por nosotros. Bueno, Dios es todavía más grande que eso. Una última referencia comparativa acerca de la grandeza de Dios. Vayamos ahora al primer libro de Reyes. Vamos hacia atrás. Primer libro de Reyes. Está después de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo 8. Dios más grande que la tierra, Dios más grande que las aguas, más grande que el mar, más grande que el cielo. Pero mira aquí, primer libro de Reyes 8, versículo 27, cuando Salomón está orando para dedicar el templo que le ha edificado al Señor. Versículo 27 dice: pero ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí los cielos, eso ya lo vimos en Isaías, pero dice: y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos este templo que he edificado. Los cielos de los cielos. ¿Qué se refiere? A toda la extensión del espacio. No puede contener a Dios. Significa que Dios es más grande, si se pudiera comparar, que el universo mismo. Más grande que la tierra, más grande que el mar, más grande que el cielo, más grande que los cielos de los cielos. Es nuestro Dios. ¿Nos damos una idea más o menos de lo que Dios es en magnitud, en grandeza? Inigualable, incomparable, inalcanzable, esa dimensión de lo que Dios es. El problema entonces no es la dimensión o la extensión o la grandeza de Dios, porque la Biblia claramente nos dice que es grande, y no apenas grande, sino que infinitamente grande. ¿Ya le quedó claro? Eso Plaza Sésamo no lo podría haber demostrado. Pero la Biblia nos expresa para que tú y yo entendamos qué tan grande es Dios. Entonces el problema no es
la grandeza de Dios. El problema es el tamaño que tú y yo le asignamos a Dios. Por eso decía al principio de este mensaje, qué importante, qué vital que tú y yo conozcamos realmente lo que Dios es. No lo que imaginamos, lo que alguien equivocadamente nos ha dicho, sino lo que Dios a través de su palabra nos enseña lo que Él es. Y el problema, repito, no es el tamaño o la dimensión de Dios, sino el problema es el tamaño que nosotros le damos a Dios o creemos que Dios tiene. Y hay varias situaciones en las cuales el hombre equivocadamente estima de forma incorrecta la grandeza de Dios. Quiero mencionar 3 de ellas, porque el hombre se equivoca en considerar la real grandeza de Dios. Una es por no conocerle. Desconocer a Dios va a llevar a la persona a tener un concepto equivocado de Dios. No solamente de su grandeza, que es lo que estamos tratando hoy, sino de todo lo que Dios es, que estaremos desarrollando a lo largo de esta serie. Desconocimiento o ignorancia, como decía al principio de este mensaje, lleva a la persona a tener una idea equivocada de lo que Dios es. Y no porque la persona se imagine equivocadamente lo que Dios es, significa que es una realidad. La realidad es que Dios es infinitamente grande, pero la mente humana que limita a Dios está en un error. Y justamente esa es la situación que tú y yo vivíamos antes de Cristo, o tal vez aún en Cristo no conocíamos la grandeza de Dios, y gracias al Señor, gracias a su palabra, gracias a mensajes como este, es que vamos conociendo más a Dios en su real grandeza y dimensión. Sin embargo, los que no tienen a Cristo, los que no tienen la revelación de la palabra y el Espíritu Santo en su interior, tienen un concepto equivocado acerca de Dios, porque están cegados. Dice la palabra del Señor en segunda carta de Corintios, capítulo 4. Si quieres, acompáñame para que lo leamos juntos. Si no, aquí mira, aquí los siervos lo van a proyectar para que lo podamos leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. ¿Por qué la gente no se da cuenta? Ayer compartíamos con la familia de cómo hay gente que está cegada, idolatrando cosas equivocadas, y para nosotros es tan obvio, para nosotros es tan claro, y dices, ¿cómo la gente no se da cuenta? Justamente porque tiene su entendimiento, dice la palabra, entenebrecido, en tinieblas, están cegados. Y aquí lo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así: pues el Dios de esta edad o de este siglo, dice otras versiones, o el Dios del mundo actual, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Ceguera. Por eso la palabra del Señor dice que si nosotros conocemos la verdad nos hará libres. Y hay una venda espiritual que está bloqueando el entendimiento. A veces hasta es ilógico el pensamiento que algunos no creyentes tienen, pero justamente aquí lo dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, el Dios de este tiempo los ha cegado. Están ciegos. Ha cegado su vista, ha cerrado sus oídos para que no les ilumine el evangelio. Es triste, pero es la realidad. Y hay mucha gente, podemos decirlo sin deseo de ofender a nadie, ignorante de Dios. Y esa ignorancia, si no es corregida, los va a llevar a la muerte eterna.
Efesios 4:8, vaya conmigo, por favor. Efesios 4:18, discúlpeme. Efesios 4:18. Mire las consecuencias de esta ceguera, de esta tiniebla mental, de esta falta de conocimiento, de esta ignorancia. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento, se está refiriendo a los incrédulos, ¿verdad? Teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Nos dice aquí mismo un versículo antes, el autor de esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo, dice, no se conduzcan como se conducen los gentiles o los no creyentes en la vanidad de sus mentes, porque tienen su entendimiento entenebrecido. Y le digo que a veces hasta es ilógico su forma de pensar. ¿Por qué? Porque están cegados, ignorantes. Y mire cómo dice más adelante en el versículo 23, aquí mismo en Efesios 4, renuévense en el espíritu de su mente. Renueva tu mente, renueva tu entendimiento, renueva tu conocimiento, profundiza en el estudio de acerca de lo que es Dios en su persona y encontrarás la verdad y la vida eterna. Entonces, primera causa por la cual las personas no estiman la dimensión aproximada de lo que es Dios en realidad o su grandeza es el desconocimiento, es la ignorancia. Y eso, repito, es muy, muy peligroso. Aún hay gente en la iglesia de Cristo, y espero que no sea esta la casa, pero hay iglesias de Cristo donde la gente sigue siendo ignorante de Dios. Y está en un peligro, tal vez no un peligro de muerte si ya recibió a Cristo, pero sí en un peligro de no vivir la vida plena y abundante que Dios prometió para sus hijos. Y van tropezando cada rato, cayendo, cometiendo equivocaciones, batallando, sufriendo por su ignorancia. Es una pena y es una tristeza. Entonces, primera razón, desconocimiento. Segunda razón, minimizar a Dios. Segunda razón por la cual el hombre no estima la grandeza de Dios. La ignorancia fue la primera. La segunda es minimizarlo, hacerlo pequeño, hacerlo chiquito, para que me entienda. En nuestro lenguaje español es muy común usar diminutivos. A mí me gusta mucho usar diminutivos. Pero eso se puede malentender el significado de los diminutivos. Y estamos tan acostumbrados que no nos extrañamos porque es algo común entre nosotros, pero decimos un minutito, ¿no decimos eso? Alguien objetivo y a lo mejor no latino, no mexicano diría, ¿cómo? O sea, ¿hay un minuto chiquito y hay un minuto grande? ¿O qué es un minutito? O nos vemos mañanita, ¿no? O la próxima semanita, o en una horita. Somos muy dados a eso. Y no solamente en este tipo de expresiones, inclusive por nuestros nombres, ¿no? Nos llamamos a veces con diminutivos. No me molesta que lo hagan, sé con qué intención lo hacen y espero que no se molesten si yo les hablo así con diminutivos. No es para hacerlos infantiles o niños, sino es una muestra de cariño, ¿verdad?
Es más, hasta cuando les hablas por su nombre, si yo le digo, no sé, le digo suegra, se escucha muy fuerte, muy agresivo, ¿no? Pues si digo suegrita, ya se escucha más cariñoso, más tierno. Abuela, abuelita, hijito, papito. Y cuando no lo usamos, hasta se escucha tosco, agresivo. Y con los nombres también lo hacemos, ¿no? Juanita, Panchito, Marquitos. Repito, en mi caso personal lo expreso, no es por hacerlos menos ni hacerlos infantiles, sino es una expresión de cariño y es común entre nosotros. O no decimos en mi casita, mi carrito, mi negocito, ¿no? Mi carrito, y traía un camionetón de aquellos. Estamos acostumbrados a hablar así. Está bien, hermano. Si el propósito es expresar cariño, es expresar afecto, está bien. Pero eso no aplique con Dios. Ahí sí, no. Con Dios no aplique ese tipo de expresiones. Nunca, nunca que esté consciente, diga Diosito. No aplica para Dios, ni de cariño siquiera, mucho menos hacerlo pequeño. Pero como a nosotros nos gusta eso, este librito, este pianito, este microfonito, con Dios no. Dios es inmensamente grande, majestuoso, soberano, todopoderoso. Él no es un Diosito. Si usted quiere expresarle cariño, afecto, amor a nuestro Señor, nunca diga esa palabra, por favor. Exprésese de Él como mi Padre amoroso, mi amado Jesús, mi Padre de amor, mi Santo Señor, mi amado Jesucristo, pero nunca Jesucito, Diosito, o algunos como irreverentemente dicen Chuyito. No, hermano, ahí no aplica. Eso no es cariño. Es una forma equivocada de referirse a Dios. Nuestra referencia a Dios siempre debe ser con reverencia, con respeto, siempre exaltando su grandeza, siempre destacando su gloria, su magnificencia, su señorío. No lo minimicemos, por favor. Mucho menos, ya lo dije en otra ocasión, lo vuelvo a decir ahora, mucho menos referirse a Dios con D minúscula, que es un nombre propio, es un nombre personal. Usemos la D mayúscula. Dios con minúscula se refiere a un Dios, un ídolo, y con D mayúscula se refiere al Dios de la Biblia. Así es que también tengamos cuidado ahí en nuestra redacción. Entonces, primer aspecto por el cual el hombre equivocadamente no dimensiona la grandeza de Dios es la ignorancia. Segundo, el minimizarlo o hacerlo pequeño. Tercero, nuestra perspectiva. Tercera razón por la cual tú y yo minimizamos a Dios o no estimamos su grandeza es nuestra perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Depende cómo veamos las cosas, se pueden ver en perspectiva más pequeñas de lo que en realidad son. Mire, esta semana Dios nos concedió la oportunidad de ir a la Ciudad de México. Mi hijo no conocía el centro histórico y quisimos llevarlo que conociera. Y mide escaso 1,20 m, pero dependiendo de la perspectiva, como él estaba parado, yo estaba en cuclillas delante de él, él cubría completamente con su silueta a la Torre Latinoamericana. ¿Cuántos la conocen? La Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, estaba viendo, mide casi 200 metros. Son 40 y tantos pisos de altura. Pero mi hijo, que está de este tamaño, yo en la perspectiva como estaba, él tapaba la vista de la Torre Latinoamericana. ¿Significa que mi hijo es más grande que la Torre Latinoamericana? Por supuesto que no. Pero mi perspectiva veía más grande a mi hijo que una torre que mide 100 veces más lo que él mide.
Un avión, cuando usted ve cruzar el cielo un avión, se ve una cosita de nada. Usted y yo sabemos que no mide eso en realidad. Es la perspectiva que nos hace ver una dimensión equivocada a lo que realmente es. Bueno, así pasa entonces con Dios. Nuestra perspectiva de Dios a veces lo hace ver chiquito, pequeño, casi dirían algunos insignificante. Y Dios no es así. Es la perspectiva que nosotros tenemos de Dios la que nos está engañando y nos lleva a pensar que Dios es menos de lo que en realidad es. Quiero darle un par de ejemplos en la palabra. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes nuevamente. Segundo de Reyes, capítulo 6. Aquí le doy un poco de contexto. Está el siervo, el profeta Eliseo. Y el Señor le revela a Eliseo por dónde van a llegar los asirios, los enemigos. Y entonces Eliseo advierte al pueblo de Israel: no vayan por aquí porque ahí están los asirios, váyanse por allá. Y entonces Israel libraba, digamos, a estos enemigos, ¿no? Y el Señor le hablaba dónde estaban los asirios, y entonces decía: no se vayan por ahí, váyanse por este camino, para que no tengan esta confrontación. Y entonces los asirios dicen: bueno, hay algún traidor entre nosotros que le está llevando la información al pueblo de Israel, y alguien le hace saber que es este profeta que les da entendimiento de dónde están los asirios para evitar esa batalla. Y entonces el rey de Asiria manda a traer a Eliseo, obviamente no con fines amistosos. Y dice que Eliseo estaba con su siervo en un pueblo que se llama Dotán. Y entonces el ejército asirio llega a esta ciudad, a este pueblo de Dotán, y los rodea, con la intención, por supuesto, de acabar con él. Y entonces, en el versículo 16, del versículo 15, leamos: cuando el que servía al hombre de Dios, es decir, el siervo de Eliseo, madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo: te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. El Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Luego la Biblia nos narra cómo Eliseo condujo a este pueblo enemigo hacia otra región. Pero aquí lo importante es que el siervo dice: estamos rodeados, oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? Y Eliseo le dice: no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ora al Señor para que le abra los ojos, porque la perspectiva del criado del siervo era ver al enemigo que tenía ahí cercado a la ciudad. Pero cuando el Señor le permite ver lo que había alrededor, dice que era un ejército de gente de a caballo en carros de fuego. Es decir, los ángeles del Señor dispuestos a librar la batalla en favor de sus siervos. Y es que a veces, mi amado hermano, tú y yo vemos el problema que nos rodea, vemos la situación que nos está asfixiando y no vemos más allá del problema, porque la perspectiva o el problema nos impide ver al Dios grande, fuerte y poderoso que está a nuestro favor. Y nos sentimos mal porque estamos siendo afligidos, atribulados, cuando tenemos un Dios grande, inmensamente grande, que está para defender nuestra causa, como sucedió con este criado de Eliseo. Otro ejemplo, vaya conmigo a Marcos 4. En la semana leímos este capítulo
el jueves, justamente le invito, si no lo ha hecho, a que se ponga al día en el plan de lectura anual. En este año 2024 estaremos leyendo el Nuevo Testamento y vamos en los primeros 5 capítulos de Marcos. Continuaremos el lunes con Marcos 6 y así. Así es que no deje pasar un día. Es realmente muy edificante leer la palabra del Señor diariamente, bueno, de lunes a viernes en este caso. Y en Marcos 4, en el del versículo 35 en adelante, encontramos el pasaje cuando Jesús les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. En una barca se encontraban y pasemos al otro lado de donde se encontraban en esa barca. Y dice la palabra del Señor que en medio del mar vino una tormenta y estos hombres se asustaron. Jesús estaba dormido y se asustaron, y en el versículo 38 le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? O sea, ¿no tienes cuidado de nosotros, maestro? ¿No te interesa nuestra vida, nuestra integridad? Y le despertaron. Y Jesús, en el versículo 39, le ordena al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. El viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué estás asustado? ¿Todavía no tienes fe? Tal vez estás en medio de una tormenta, tal vez estás en medio de una tempestad, tal vez sientes que vas a perecer, tal vez sientes que está todo perdido, que no hay esperanza para ti, que no hay remedio a lo que te está sucediendo. Pero el Señor dijo: pasemos al otro lado. El Señor te dice: vengo por ti, estoy contigo, no te dejaré, yo te estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué estás asustada? ¿Todavía no tienes fe? Si el Señor te dijo que lo haría, Él lo va a hacer. La reprensión de Jesús no era para que los discípulos reprendieran al mar o reprendieran al viento o callaran las aguas. No, la reprensión de Jesús fue porque no tenían fe. Si Jesús dijo: pasemos al otro lado, eso se iba a cumplir. Aún con tormentas, aún con dificultades, es más, aún con naufragios, aunque sea colgados de una tabla, casi ahogándose. Pero si Jesús dijo: pasemos, así iba a ser. Dios te ha prometido algo, Dios lo va a hacer. ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no tienes fe? Por eso los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Y sabes cómo se aumenta la fe? Con las pruebas. Así es que cuidado con lo que pedimos. Entonces, si nosotros ponemos las dificultades por delante, obstruimos la vista de quien no debemos apartarla, como dice Colosenses 3:2. Dice: pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pongan la mira, Colosenses 3:2, en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Donde está Cristo, dice el versículo 1, a la diestra de Dios, y en Él está nuestra vida. ¿Tu vida le pertenece a Cristo? Entonces está en el mejor lugar. Esto no significa, amado hermano, esto no significa, amada hermana, que tu vida va a ser fácil. No significa que todo va a ser, como decimos, miel sobre hojuelas, lecho de rosas. No, es más, diría todo lo contrario. Porque estamos en un mundo caído, en un mundo maligno, y vamos a sufrir. Dios no promete resolver
todos tus problemas. No. Si eso te dijeron cuando te ofrecieron la salvación en Cristo, te engañaron. No sé si con mala intención, pero Dios no promete resolver todos tus problemas. Mira, la vida de los siervos simplemente. Persecuciones, lo dice Pablo en Romanos 8, peligros, no lo dijo teóricamente, sino porque él mismo lo había vivido. Persecución, peligro, hambre, desnudez. Acoso, injusticias, despidos, enfermedades, agresiones, burlas, desprecios, abandonos, infidelidades y un largo etcétera forman parte de la escuela de Dios, cuya materia permanente es el sufrimiento. Nada ni nada nos podrá apartar de su amor. Pero si tú y yo vemos el problema, si tú y yo vemos la dificultad, no vamos a tener fe. Vamos a tener miedo. Miedo nos va a dar. Pero si tú y yo ponemos los ojos en Dios, como dice Colosenses 3:2, tendremos fe. Así es que el miedo por ver los problemas se contrapone a la fe por ver a Dios o verlo en su palabra para que mejor me entiendas. ¿Qué tanto miedo tienes? ¿Qué tanta fe tienes? Depende a quién estés viendo. Termino con lo siguiente. Como te decía, Dios no promete resolverte todo. Hay una cosa que Dios sí promete y se compromete. Y la palabra del Señor dice que Él no es como el hombre que miente o como el hijo del hombre que se arrepiente. Hay una cosa que Dios sí promete resolver. O mejor dicho, hay un problema en tu vida que Dios sí está comprometido a resolver. Y viéndolo en perspectiva, en realidad, este es el único gran problema eterno del hombre. Ya lo mencioné, podemos pasar por peligros, por hambre, persecución, escasez, enfermedad. Todo eso es temporal. Pero el único problema, el único gran problema eterno del hombre, Dios sí está comprometido a resolverlo y se trata de la muerte por el pecado. Ahí sí, Dios promete y se compromete a resolverlo. Lo demás es añadidura. Y si está en la voluntad del Señor, lo resolverá. Y si no está en la voluntad del Señor, no se resolverá. Pero el que sí tiene solución firme y eterna es la muerte por el pecado. Dios dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Salvo de la condenación eterna. Ese es el verdadero problema y Dios lo resuelve. Si tan solo tú y yo ponemos nuestra fe en Él. Cantábamos esta mañana que cuán grande es Dios, cuán grande, inmedible la grandeza de Dios. Sin embargo, Dios habita en cada creyente, como dice 1 Corintios 3:16. ¿No saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Un Dios grande, infinito, inmedible, inalcanzable, incomparable, habita en el creyente.
y desde aquí, desde su interior, le imparte la vida eterna. Su gloria es más grande que el infierno. Su poder más grande que el de Satanás y que toda la potencia de este universo, más grande es el poder de Dios. Su luz mayor que toda oscuridad. La vida que Dios imparte es más grande que la muerte. El amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Dios es más grande, infinitamente más grande que tú, que yo, que todo y que todos. La pregunta es, ¿qué harás con respecto a la grandeza de Dios? Ponte de pie y vamos a orar. Mientras invito al grupo de alabanza que pase al frente, por favor. Gracias, Señor, porque nos haces entender que eres infinitamente grande, más grande de lo que siquiera podemos imaginar o concebir en nuestra mente. Más grande aún eres tú, Señor. Pero nos permites, Padre, entender que tu grandeza, Señor, significa que tú eres más grande que nuestros problemas, que tú eres más grande que nuestra vida, que tú eres más grande, Señor, que nuestro pecado, que el infierno mismo, que la muerte, que Satanás y todos sus demonios. Tú eres más grande que todo y que todos. Ayúdanos entonces, Padre, por favor, primeramente a conocerte más, a tener una dimensión más correcta de lo que tenemos acerca de tu grandeza. A dimensionar, Padre, tu magnificencia y ponerla en la perspectiva correcta con respecto a las situaciones que nos aquejan, problemas, dificultades, relaciones dañadas, economía lastimada, enfermedad, todo comparativamente contigo es nada. Por eso pedimos, Señor, y rogamos que nos ayudes a ver esa grandeza cuando necesitamos tener la perspectiva correcta de las cosas y ver que nuestros problemas no son nada. Y aún aceptar, Padre, las aflicciones, las dificultades, porque tú también permites, Padre, que vengan situaciones difíciles a nosotros para aprender, para madurar y para crecer. Que no dejemos de maravillarnos, Padre, por tu grandeza. Que no dejemos de asombrarnos, Dios, al saber y tener presente lo que tú en realidad eres, Señor. Ayúdanos, Padre, a renovar nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.
acercarse a ti. Si con tan solo el murmullo de tu voz, todas las cosas tú creaste, oh Señor. Maravillado estoy de ti. Nada hay que me sorprenda como estar en tu presencia. Maravillado estoy de ti. Por tu gloria, tus proezas, tu misericordia y tu santidad. Cuán grande eres tú, Señor. Incomparable es tu amor. Temible y santo solo tú. Digno de toda gloria y adoración. Y todo cuanto eres tú. Es imposible describir quién es el hombre para que tú le permitas acercarse a ti. Y con tan solo el murmullo de tu voz, todas las cosas tú creaste, oh Señor. Maravillado estoy de ti. Nada hay que me sorprenda como estar en tu presencia. Maravillado estoy de ti. Por tu gloria, tus proezas, tu misericordia y tu santidad. Maravillado estoy de ti. Nada hay que me sorprenda como estar en tu presencia. Maravillado estoy de ti. Por tu gloria, tus proezas, tu misericordia. Maravillado, dile. Y tu santidad. Maravillado estoy de ti. Nada hay que me sorprenda como estar en tu presencia. Maravillado estoy de ti. Por tu gloria, tus proezas, tu misericordia y tu santidad. Exprésale cuán maravillado estás de tu Señor, cuán agradecido estás por su grandeza.
como estar en tu presencia. Maravillado estoy de ti, por tu gloria, tus proezas, tu misericordia y tu santidad. Maravillado estoy de ti, nada hay que me sorprenda como estar en tu presencia. Maravillado estoy de ti, por tu gloria, tus proezas, tu misericordia y tu santidad. Como estar en tu presencia. Maravillado estoy de ti, por tu gloria, tus proezas, tu misericordia y tu santidad. Por tu gloria, tus proezas, tu misericordia y tu A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.